Hola a todos, espero que estén muy bien el día de hoy. Quiero compartir con ustedes una maravillosa noticia. El día de hoy vamos a hablar acerca de la misión de vida con los ángeles. Y para esto tengo aquí una maravillosa invitada. Ella es Tati Vélez. Ella es terapeuta angelical y también mentora de terapeutas. Adelante, Tati, cuéntanos cómo estás. Bienvenida. ¿Cómo empezaste? Bueno, hola Gina, muchísimas gracias por este espacio, por la invitación. Muy contenta de estar aquí y de compartir contigo, mi maestra también, este proyecto nuevo que inicias. Muchísimas gracias. Maravilloso, Tati. Me llama mucho la atención esta conexión angelical que tienes y yo sé que hay muchas personas que se preguntan, ¿cómo se logra esto? ¿Uno nace con el don o cómo uno lo va desarrollando? Bueno, ahí me tengo que ir un poquito como a la historia de cómo nació este tema precisamente en mi vida. Y yo, digamos, vengo de una familia religiosa, o sea, de una familia católica y más bien de medianos a bajos recursos, más bien bajos. Y dentro de ese contexto, pues yo tuve una niñez muy feliz, aunque yo ahora hay algo que todavía no he podido como desbloquear o trabajar mucho, que es que hay muchas cosas que no recuerdo. Pero lo que sí recuerdo es que siempre me inculcaron mucho lo que era el tema de los ángeles, del ángel de la guarda, la oración, digamos que siempre estuvo como muy presente. Y mi mamá particularmente siempre ha sido muy devota de Miguel Arcángel, claramente desde el punto de vista pues como más religioso. Religioso. Pero en mi niñez yo no notaba pues algo distinto, no veía cosas, no es que yo nací como con unas capacidades quizás muy abiertas y si las tuve no las recuerdo. Pero sí, de alguna manera había como esa conexión, esa chispita, como esa inquietud, más o menos como a la edad de 10 y por ahí como preadolescencia, yo empecé a sentir como curiosidad por ciertas cosas. Y era que, por ejemplo, en mi casa había libros de magia. No sé qué si era, en ese momento no sabía si era blanca, si era magia negra, qué era, pero Ah, era que ahí había como un antecedente en mi familia, que es bien curioso y es, yo nací en el campo y mis abuelos practicaban magia, ¿sí? Y mi papá jocosamente siempre nos ha contado como las historias de mis abuelos y mis bisabuelos y todo esto, pero como en broma, ay, es que hacían esto, se hacían pasar por tal cosa y salían y asustaban a los nietos y hacían, o sea, como que jugaban un poco con la magia y hacían ciertas prácticas. Y en mi casa había, por lo menos recuerdo que había un libro, y sí. como que se hablaba de él y yo escuchaba como en ciertas conversaciones sobre ese tema de ese libro y yo sentía como la curiosidad como de abrir, de tocar. Recuerdo que una vez sí fui como que lo busqué y como que dije, no, no voy a leer esto. O sea, como que empecé y no voy a leer esto. Luego empecé a sentir como curiosidad por otras cosas. Era muy curioso porque en mi casa no sé dónde aparecían los libros, o sea, era como que los daban en las iglesias, los daban en ciertos lugares y aparecían libros. O sea, habían libros de cosas, nos regalaban libros. Incluso en la escuela, yo siempre había como querido ser como profesora, tuve como como esa chispita como de niña y habían libros de múltiples cosas, ya estando un poquito más avanzada ya como en edad. Entonces, recuerdo muy bien que una vez sí abrí un libro y era como el de la Sagrada Eucaristía. Y recuerdo que yo leía eso y yo me sabía casi que completamente dar una Eucaristía, o sea, yo sabía como exactamente todo eso porque yo me lo leía y eso sí como que yo decía, bueno, esto como que sí está bien, pero yo no sabía reconocer que estaba bien y que no estaba bien, sino que era como un criterio que yo misma como que me forjaba porque yo no le comentaba pues a nadie. Y el tema se quedó como así, como muy quieto durante muchos años hasta que yo entré a la universidad a mis 18 años. Y cuando entré a la universidad me pasaba algo muy curioso y es que me encontraba con personas muy extrañas. Y yo digo extrañas claramente, entre comillas, porque eran personas que me decían como, muéstrame tu mano.
no, mira, es que tú tienes un don y tú tienes tal cosa y tienes la capacidad de ver más allá y como que, o sea, a mí como que me daba era como terror, o sea, yo no sabía de dónde y esas personas se desaparecían, o sea, estudiaba con ellas, te digo, un semestre y luego como Mm, que ya, o sea, se desaparecían. Y así empezó a pasar como cositas como místicas, como como extrañas, como que yo señales. decía, Mm, ¿cómo? señales, Sí, cosas que como mostraban. señales, Ujú, tal cual. Entonces, como que unas señales, pero yo en ese momento no entendía nada, Gina, o sea, yo no, yo no entendía nada. Luego, más adelante, como ya mis 20, 23 años, yo empecé a sentir algo a lo que muchas personas quizá le hemos llamado como la noche oscura del alma, ¿sí? Sí se puede llamar así. ujú, Y es como que yo empecé a sentir que tenía como una vida muy normal. ujú, Había salido del campo, había entrado a una universidad, me vine para una ciudad a estar sola en otro lugar, bueno, con familia, pero viviendo, digamos, en casas de tíos, pasando una serie de situaciones complejas, un montón de cosas, mi madre teniendo que hacer esfuerzos gigantes para poder darme acá algo, para yo sostenerme, muchas cosas detrás. Y, y empezó como a despertarse como una sensación de incomodidad donde yo decía, esto es la vida, o sea, ¿cómo así? O sea, yo me levanto, me acuesto, a veces voy a un gimnasio, voy y trabajo, y qué raro, o sea, mm. no No entiendo. disfrutabas la vida, no sentías esa inspiración, motivación. No, o sea, no la encontraba y mira que es muy curioso porque había como logrado lo que una persona de medianos y bajos recursos puede como lograr en su, o sea, Ujú. como el anhelo, ¿cierto? Nación. Ajá, Sí, claro. como que tú dices, tu madre te inculcó, estudia, gradúate, consigue un buen trabajo, gana bien, ¿cierto? O sea, como que Ujú. Gina, ya todo eso había pasado. O sea, como que estaba bien, ¿cierto? Yo estaba bien en todos los sentidos. Yo no tenía un problema ni médico, ni psicológico, creía yo. O sea, yo no tenía ninguna dificultad. Vivía con mi familia, con mi madre y mi hermano, que ya para ese entonces vivían aquí, en Medellín, donde yo estoy, porque yo vengo de un pueblo. Entonces, como que en ese momento empecé a sentir esa incomodidad y, ¿sabes? Lo primero que se me ocurrió como buscar fue en Spotify, cuando eso no estaba muy de moda los podcasts, como ahora. Y cuando entré a Spotify, como que apareció una persona, o sea, un nombre de un hombre. Apareció y empecé a ojear, como que decía que es que sana tu relación con mamá, sana tu relación con papá, tu relación con Dios y un montón de cosas. Yo dije, qué raro. O sea, como que yo dije, ¿qué es esto? Y empecé a escucharlo. Y resulta que ese era mi plan ya. Ese era mi plan todas las noches, sagradamente. Yo me acostaba a escuchar los audios de ese hombre, a llorar. Oh, O sea, yo escuchaba lo que decía, yo no sabía, o sea, yo no sabía que eso no era normal, yo no sabía que esto, que lo otro, de dónde es que viene esa incomodidad, qué me está pasando. Él hablaba de propósito de vida, él hablaba de dones, él hablaba de cosas y como que yo lo escuchaba y a veces me repetía los episodios y dale y seguía y llore y llore y llore y llore y llore. Y bueno, eso siguió así hasta que yo empecé a ver como ya otros contenidos y a buscar como otras personas, pero seguía como muy enganchada con el de esta persona en particular. Y llegó nuestra bendita pandemia, ya unos años después, claro, que creo que ha sido uno de esos momentos como más complejos para algunas personas, ¿no? así es. Entonces, cuando llegó la pandemia, ya empecé como en medio del encierro, que estaba con mi madre y mi hermano, pues aquí viviendo en Medellín, como que yo empecé a sentirme como con una sensación muy de estar sola, de aún estando acompañada, como muy frustrada, como muy ansiosa, un montón de emociones, un montón de cosas. En ese momento, quien era mi pareja estaba lejos, entonces yo me sentía como todo mal, como todo revolcado, por más de que quería tener tranquilidad, no llegaba a esa tranquilidad. Y entonces empecé como a pedir un domicilio, pedí un libro de mandalas y empecé a pintar mandalas, empecé a hacer meditaciones, empecé a hacer cosas
y así recuerdo, o sea, estas son cosas que sí las tengo como muy calcadas. Y Ujú, es que un día estaba como en el balcón de la casa y de repente empezaron a surgir como unas chispas, o sea, unas luces, unas chispas así a mi alrededor, por mi lado derecho, y se me erizó así completamente la piel. Y la primera sensación que yo tuve fue mi abuelo, o sea, fue lo primero. Y mi abuelo ya es un ser trascendido. Y cuando yo sentí eso, yo dije, qué raro, debo estar loca. O sea, yo dije, debo estar loca. Pero fue como una sensación de no miedo, sino como de, esto es distinto a lo que conozco. O sea, no sé qué pasó, pero bueno, para ese entonces yo ya había empezado a leer libros de ángeles. Yo ya he sido como muy de comprar libros. Tengo la biblioteca llena de libros. Algunos los he leído, otros no. No sé a quién le pase, pero como que ya había las mandalas, los ángeles, ya había empezado como a curiosear ujú, un poquito, no mucho, pero ya había empezado como a curiosear un poco. Hasta que ocurrió ese evento y ya a partir de ahí ya empezó el tema como un poquito como a ser más guiado, ¿sí? mm, Yo diría que más guiado por ellos porque ya yo empecé como a investigar más, claro. empecé como a buscar un poquito más sobre esto. Y, y fue entonces cuando ya una persona en particular, creo que creo que ya habíamos como salido de pandemia. A mí a veces se me pierde el horizonte del tiempo, pero es más o menos como por esos mismos, por esos mismos tiempos. Y mi madre me comenta algo y me dice, hay una chica que trabaja con Los Ángeles, que enciende velas y hace como interpretaciones de las velas y me la recomendaron. ¿Y por qué no pues no miras? ¿Ok? Pues ¿por qué no haces alguna? Yo como que suena como interesante. Y a ella ya le había hecho como varias lecturas y ya no me había contado. Entonces decidí contactar a esta chica, se llama Joana, y la contacté y me hizo varias lecturas y me pareció muy bonito, o sea, me pareció como muy curioso. Y ella nuevamente, como aquel chico en la universidad que me decía que tenía esos dones y esas capacidades, esta chica también me lo reafirmó y me dijo, ven un día presencial aquí a mi casa, ella vivía en Medellín para ese entonces. Entonces fui donde ella y tuve una sesión uno a uno con ella de sanación con cristales. En ese momento yo no entendía nada, yo llegué allá, pero yo no sabía nada. Yo como que acuéstese aquí. Y me puso como varios cristales en los puntos de los chakras, pues yo te Ujú, juro, yo no entendía nada. Y tuve una sesión como con ella hizo varias canalizaciones y varias cosas. Y nuevamente me dijo, tú tienes un poder muy grande, pero no lo has despertado como debe ser. Entonces, en ese momento, ella me dijo, yo te enseño, yo te enseño péndulo, yo te enseño oráculo, yo te enseño esto. Y yo como que esas palabras le tenía como un recelo, ¿sabes? No ujú. sé si es por mis vidas pasadas o qué, pero la apenas las escuchaba, yo tenía un bloqueo. O sea, yo decía como, no, hasta allá no, ¿sí? No, eso no. Y ella incluso me tomó la mano y me penduló, o sea, y me penduló y eso fue como, o sea, eso fue como un péndulo ahí, como que y yo no me asustes, o sea, no sé, déjame pensarlo. Y ahí quedó el tema. Luego ya pasaron, sí, yo creo que pasó un año o un año más y ya las señales empezaron fue a verse en las redes sociales sin buscarlas. Y apareció una señal de una chica que decía regalo sesión de hoja de vida espiritual si comentas este video, tal cosa. Y yo comenté. Y desde ahí el tema ya, o sea, ya el tema como que explotó. Tuve la sesión y esa primera sesión fue contacto con mi abuelo trascendido. Me dijo muchísimas cosas en esa sesión y resulta que esta chica me llevó por un camino hasta que me dijo como, voy a abrir mi formación angelical, ¿quieres? Y yo como que, yo, no, ¿para qué? No, o ¿No sea, te sentías lista o no, convencida aún? no, No. cero. O sea, y en ese entonces yo ya vivía con quien era mi pareja Ujú. y, y le comenté y me dijo, dale, métete, eso es para ti. Y yo no, pero es que yo no quiero darle sesiones a nadie. ¿Y qué tal que eso, no sé?
que se despierte algo, yo no quiero hacer eso. Y yo era como con ese recelo, ¿sabes? Y al final como que, pero ¿qué pierdes? Hazlo para ti. O sea, y me empujó y me empujó y me empujó hasta que yo dije, bueno, sí, me meto pues, o sea, hago la formación. Y salí de la formación y te digo, yo soy de las personas como que toma algo y suelo ser muy juiciosa con lo que veo que me gusta. O sea, como que la tomo y me la tomo muy en serio. Hice todas las prácticas, todo lo que me dijeron, absolutamente todo, hasta que eso fue como casi al terminar la formación, sentí un dolor de cabeza tremendo, como una punzada en mi cabeza, Ujú, y en ese momento la necesidad de tomar un cuaderno. Tomé un cuaderno y un lápiz y empecé a escribir. ¿Qué? No me acuerdo, pero sé que escribí unas cosas que no eran mías. Y yo dije, ¿qué es esto? O sea, ¿será que sí? ¿Que es verdad? ¿Será que yo estoy recibiendo información? ¿Será que estoy canalizando? Porque ya me habían explicado que era canalizar. Y ahí Gina empezó y le comenté a mi maestra y me dijo, sí, sí, o sea, créelo, sí, es así. Y en ese momento entonces sentí como que había culminado la formación y como que yo dije, bueno, esto es verdad. Y hasta de ese ahí sigue la momento. historia, pero digamos que ese fue como el recorrido hasta donde llegué a explotar como el don, digámoslo así. Pero fíjate cómo pasan esta secuencia de confirmaciones que a pesar que las tenemos enfrente, nos cuesta aceptar o no sentimos que lo merecemos o no sentimos que estamos lo suficientemente preparados. Y tienen que pasar tantas cosas que al final llegas a un punto en que no hay manera de negar ese tipo de conexión, de experiencia, como si la vida misma nos empujara hacia ese camino, ¿no? Y en el Así es. proceso es que recién nos vamos convenciendo a nosotros mismos de que sí podemos, de que sí traemos estas capacidades, como en tu caso, al parecer, o no sé si ya la viste, puede ser, ¿no? De otras vidas, ciertos Ujú. recuerdos, entrenamiento, que en esta vida, como tú lo comentas, al tomar un curso, se desbloquea, vuelves a reconectar con esas frecuencias o con ese propósito de vida. Qué maravilloso, Tati. Así es, Gina, así es. Yo recuerdo en mis vidas pasadas, ¿Ya? pero más vidas como donde ha sido frustrado ese propósito, ¿sabes? O sea, más como de donde he estado muy limitada, donde he estado como muy sin alas. Y esta vida es la vida donde yo elegí hacerme cargo de eso. Y vengo es más como de un recorrido donde decía muy en soledad, muy con votos muy marcados, con votos kármicos muy marcados. Y sí hubo una en la que también en mis procesos y en la apertura de todo esto me he dado cuenta de que también fui chamana. Y bueno, como que cosas como que se han conectado, o sea, como de esas vidas pasadas, ahora lo entiendo un poquito mejor y como que tomo cositas de esos procesos para anclarlos acá, anclarlos a esa experiencia. Qué lindo, Tati. Algo que me llama mucho la atención de lo que nos comentaste, como una brujita o una vidente te leen la mano, te leen la energía de alguna manera. Y me pasó lo mismo que a ti en algún momento. Me comentaron eso, me dijeron, tú tienes energía, fuiste brujita antes, tú puedes desbloquear esto. Pero cuando uno no está preparado para entender, porque en ese tiempo tenía muy baja autoestima, ni me imaginaba haciendo esto, no lo podía aceptar. De hecho, hasta sentí que era una burla. Yo decía, pero yo, ¿qué de especial tengo? No. Lo que otros veían en mí, yo no lo veía, o no era capaz de verlo, o no estaba lista. Así que, como comentabas, la vida te va llevando hacia ese destino, se podría decir, hacia esa oportunidad como la pandemia, que es un evento en donde te sacude, te cambia, te guste o no, estamos forzados a transformarnos, adaptarnos, a abrirnos a nuevos conocimientos, a dejar de posponer lo que estábamos posponiendo en tu caso respecto a tu propósito de vida.
Y cuéntame, ¿actualmente tú sientes que estás en tu propósito? Bueno, esa es una bonita pregunta y antes de entrar a esa pregunta, Gina, me gustaría resaltar algo que dijiste Ujú, y es el amor propio. Yo siento que en este camino, quienes despertamos esa capacidad de trabajar con nuestros dones, porque todos, absolutamente todos los tenemos, pero es una lección. Yo siento que es una lección del alma y es una lección tuya en este momento de cuáles son mis dones, los reconozco, los acepto y los transito y los despierto y los pongo al servicio de otros. Trabajaste mucho amor propio, ¿sí? ujú. En tu vida para poder creer esto y para mí principalmente ese ha sido el tema más fuerte de toda mi misión y de todo mi propósito porque yo siempre, y de alguna manera está como inmerso en la historia que les cuento, siempre como que dije, no, no, como por qué o qué, pues yo, ¿qué tengo? ¿Qué? Así exactamente. Y ha sido un camino donde me ha tocado como trabajar en mucho este tema, muchísimo, de reconocer, sí, es que si tú sí puedes, es que tienes que confiar en ti. Ah, Es más, quienes somos canalizadores y canalizadoras, somos personas que tenemos que creer mucho en nosotros mismos, porque al principio cuando salimos al mundo a decir, bueno, es que yo hago esto, lo primero que te pasa es como que dices, sí, seré yo, eso que me llega, sí soy yo, ¿de dónde viene esto? Sí, es anclar ese amor propio es fundamental en este camino. Y siento que todavía le estamos trabajando y hay que trabajarle mucho. Y cuando tú dices, sí, bueno, si me siento en mi propósito, yo siento que, primero que el propósito se elige. Yo siento que el propósito, yo perfectamente podría decir hoy, no quiero hacer nada sobre el mundo holístico y espiritual. Perfectamente podría decir. Eh, pero siento que es una lección. Para mí el propósito es eso que se elige, pero que lo haces con tanto amor y con tanta energía y con tanto gozo que te hace recuperar lo más importante para estar aquí en esta experiencia, que es la razón por la cual quieres vivir. Y yo tuve un momento de mi vida en el que sentía esa incomodidad y es que yo decía, si esto es la vida, pues ¿para qué vivo? O sea, sí. Y sé que otras personas quizás lo han vivido de una manera más dramática, o claro, tratando de acabar con su vida, haciendo otras cosas. Yo no llegué a ese extremo, pero sé que definitivamente cuando tú tocas eso que te llena, que te hace sentir conectada con esta experiencia, tú tienes una motivación para seguir existiendo. Y para mí, el propósito, cualquiera que sea que elijas, si te da esa motivación, está genial. Y yo hoy siento que la tengo. Entonces podría decir, sí, estoy en mi propósito, me permito cambiarlo, reformularlo, mirar cómo es. Yo siento que la terapia holística y el ser canalizadora y bueno, y trabajar estos temas holísticos es como el vehículo para lograr ese propósito. Y el propósito es estar en esta experiencia plenamente, viviéndola, aceptándola. Yo creo que ya con el solo hecho de vivir ya tenemos un propósito. O claro. sea, es más lo que tú elijas como vehículo para transitar esa experiencia humana. Y si tu vehículo es el mundo holístico y espiritual, maravilloso, un mundo espectacular. Pero si tu vehículo es negocios de otros tipos, si tu vehículo es ser ama de casa, si tu vehículo es ser mamá, si tu vehículo es ser papá, cualquiera que sea tu vehículo, y lo haces y te hace sentir vivo y conectado con esta experiencia, pues qué maravilloso, porque estás reconociendo el propósito que es el de experimentar la realidad humana. Yo lo veo así y lo comparto así. Maravilloso, Tati. Hay muchas personas, incluyéndome, en algún momento yo pensaba que quienes tenían esta capacidad de hablar con sus ángeles, con sus guías espirituales, eran personas que nacían con el don. De hecho, una de estas videntes, porque me topé con dos mensajeras que en su momento me hablaron acerca de mi propósito de vida y yo no lo quise aceptar o creer. Em, Estas dos personas, yo las admiraba, pero yo las veía tan lejanas, pero yo admiraba la misión que tenían de ayudar a las personas y yo decía, qué lindo debe ser vivir de tus dones, de tus talentos, pero yo me
aislaba siempre de, ok, esos son ellas, pero yo no. Yo estoy fuera de eso. Y hay muchas personas que aún creen que eso es para muy poquitas personas o que necesitas algo realmente mágico, sobrenatural para lograr este tipo de conexión. ¿Qué le recomendarías a una persona que quiere comenzar a tener ese diálogo interno con sus propios guías espirituales o sus ángeles? Súper. Yo creo que lo principal es poder aceptar que tienes el don. En el momento en que tú la aceptas, el universo conspira para que las señales que te lleguen sean más claras. Porque, mira, yo tuve señales durante toda mi vida en diferentes eventos, pero me doy cuenta es ahora. En ese momento como que no lo identificaba. Pero si tú declaras en conciencia y lo aceptas, tengo el don, puedo hacerlo, puedo trabajar con esto, primero para mí, luego para otros, entonces las señales llegarán y serán mucho más fuertes. Yo no soy tan amiga de las recetas, Ujú. ni de los tips, ni de decir, es que tienes que meditar 30 días seguidos para poder desbloquear tu don o abrir tu glándula pineal, haz esto, es, pues no, hay cosas que funcionan, claramente, y nada mejor que tener un hábito de una práctica espiritual. Pero para mí lo principal es primero entender qué es lo que te hace sentir en paz. Y eso que te hace sentir en paz, trabájalo de manera más frecuente. Sea lo que sea que hagas que te haga sentir en paz, trabájalo así. Mira, yo he tenido eventos en donde a mí me gusta, por ejemplo, mucho el baile, pues bailar en casa, poner música y esto. Y he tenido experiencias con mis guías espirituales en momentos como ese. Los he sentido, o sea, los he tenido como si estuvieran aquí al lado mío, en momentos donde yo me estoy divirtiendo, donde yo estoy en paz, donde yo estoy tranquila. Y también no te digo que no los he tenido cuando he estado meditando o en procesos profundos, pero mi invitación es a que tú descubras qué es lo que te da más paz, tranquilidad, que te hace sentir en un estado de flow, donde tú dices, "Ay, nada me preocupa, nada me estresa, nada me inquieta, mi mente vuela y los pensamientos pasan, pero no se arraigan ahí, no se quedan allí, no entro en estado de negatividad y por el contrario estoy muy bien, me siento bien. Y eso repítelo y trabájalo más, porque en ese estado, en el estado de prosperidad, de paz, de abundancia, es donde se despiertan mucho más tus dones y tus capacidades. Es en ese estado donde tú realmente explotas mucho más lo que ya eres, ¿sí? Y empiezas a recordar. Claro, la práctica espiritual es fundamental, fundamental, cualquiera que sea oración, meditación, ayunos, cualquiera que la persona elija con la que se sienta cómodo o cómoda, lo más importante es entrar en la práctica, ¿sí? Y hacerla muy tuya. Yo siento que el entrenamiento hace al maestro, la práctica realmente hace al maestro, ¿sí? Porque yo hubiese podido elegir en esa formación no hacerlo. Y creo que el resultado pudo haber sido distinto. Quizás en otro momento de mi vida se me iba a presentar la situación de que tenía que despertar mis dones e iba a pasar distinto, porque hay personas a las que de golpe se les despiertan y son un poco más fuertes y más traumáticos a veces. Entonces, más bien, incorpora tu práctica espiritual y asegúrate de que esa práctica te dé paz, que no sea porque Gina, Tati te lo dijo, sino porque realmente tú la sientes como tuya. Ser espíritu es lo que ya por naturaleza eres y vienes a hacer aquí, a dar aquí. Entonces es simplemente empezar a recordar lo que te da esa felicidad, esa paz, ese estado de flow que digo. Para mí es Sí. más eso, es más de sentir que otra cosa. Y hay mucho ruido, hay mucha distorsión, hay demasiada distorsión, redes sociales, distracciones por toda parte, el ruido del exterior, la música, todo. No digo que sea malo,
pero el silencio es necesario. Es como si tuviésemos un momento para todo. De hecho, todo tiene su momento, ¿verdad? Hay momento de ruido, hay momento de silencio. Creo que el problema es cuando no sabemos equilibrar correctamente esa, esa atención hacia también para el silencio, también hay un momento para actuar, también hay un momento para recogernos, para recibir información. Y lo que comentas es muy cierto. Cuando tú empiezas a comprender ese orden, ese equilibrio en tu vida sin descuidar las otras áreas que también son muy importantes, logras entrar en sintonía. Y algo muy importante que dices respecto al flow es que tú seas auténtico, que te permitas escuchar tu propio llamado y hacer las cosas a tu manera. De esa forma, cuando eres sincero contigo, sin conflictos respecto a lo que los demás esperan de ti mismo, manteniendo ese compromiso y responsabilidad con la persona que tú eres, de la manera en que quieras hacerlo, vas a sentir una dicha plena, maravillosa, porque también pasé por eso. Antes de estas conexiones espirituales que hoy en día realizo, yo no era feliz porque precisamente no estaba en mi propósito. ¿Y cuál era ese propósito? Primero, escucharme. ¿Qué quiere Gina? Más allá de lo que los demás esperan de mí, porque me la he pasado años escuchando. ¿Qué quiere mi madre? ¿Qué quiere mi padre, mi familia? Y yo estaba siguiendo la cuerda, pero no me llevaba a ningún lado. Yo no sentía esa felicidad plena, yo no lo disfrutaba. Y cuando empecé a escucharme un poquito más, a dedicarme más tiempo a mí misma, a cultivarme de la manera en que yo quisiera, de la manera en que me surgía, como dices, hasta bailando puede ocurrir una revelación, disfrutando la vida. Entonces, de esa manera es que recién logro comprender qué es una conexión espiritual. Yo había leído también libros, había escuchado a muchos maestros, pero es diferente cuando alguien te lo dice a cuando tú lo empiezas a experimentar. Es como que la verdad más importante de toda tu vida. Y yo siempre les recomiendo, experimenten, vivan sus propias experiencias y si te llama un camino de la medicina, de las plantas sagradas o de algún otro alguna otra terapia, sigue ese llamado, quizás tu camino sea por ahí, pero que sea una elección responsable desde tu ser auténtico, que no sea algo que alguien te imponga o como seguir recibiendo órdenes. Debemos aprender a tener esa iniciativa. Eso es lo más importante que aprendí en este camino, que si no tenemos nosotros la iniciativa de decidir qué queremos, como siempre les digo, tus guías tampoco te van a dar eso. Necesitamos darnos ese permiso, luz verde, para permitirnos vivir una determinada experiencia. Y en base a esto, querida Tati, ¿qué opinas de las personas que cuando están en peligro, cuando necesitan ayuda, llaman a los ángeles, ¿no? Es lo primero que se nos ocurre. A ver, que me salven, por favor. Bueno, yo trabajo con los ángeles y digo trabajo porque constantemente están conmigo todo el tiempo, desde que me levanto hasta que me acuesto. Y suelo pedirles apoyo para cosas tan simples como cuando estoy en un viaje, cuando estoy en casa, cuando voy a salir y estoy con el tiempo muy apretado, o sea, para todo. Es como, Metatron, por favor, desacelera el tiempo un poco, necesito llegar. Miguel, por favor, protégeme de este, o sea, sé los ojos de este conductor, sé el protector de este viaje, o sea, como que siempre estoy ahí pidiéndoles a ellos que estén enfocados en ayudarme en el momento en el que lo requiera, ¿sí? Y lo sienta también. De alguna manera, cuando estamos en peligro, y recuerdo una anécdota aquí que tuve, pero en ese momento no tenía mucha conciencia de los ángeles, no.
cuando estamos en peligro, si es bueno o sentimos ese temor, si es bueno llamarlos, claramente. O sea, es algo que además de aportarte tranquilidad a ti, pues también no solo lo pidas para ti, sino para las personas que hay a tu alrededor. O sea, si son más personas las que están en peligro o incluso la persona que puede hacerte algún daño, pide apoyo para todos y hazlo. O sea, para mí es 100% recomendado poder hacerlo. Y ahí tuve una anécdota cuando estaba un poco más joven y era que una vez estaba pasando por un lugar un poco oscuro y venía ya tarde creo que venía de la universidad. Y yo venía y hacia donde yo venía, dos chicos de no una apariencia muy agradable venían hacia mí. Yo sentí de todo, todo solo, oscuro, callejón oscuro. Yo dije, rayos. O sea, yo sentí algo que yo dije, no. Inmediatamente lo primero que se me ocurrió decir fue como, ánimas benditas, háganme invisible. O sea, como que yo dije, o sea, protéjanme. Y lo primero, yo siempre pensaba en ese momento en mi abuelo. O sea, él siempre ha sido y está como muy presente como guía espiritual. Ahora ya entiendo que no, ahora ya ha soltado un poco su camino porque ya él dice como, ya lo entendiste, ya sabes lo que tenías que hacer, ya he cumplido. Ahora mis guías son otros, pero como que él siempre estuvo muy presente. Y en ese momento, no sé cómo, pero no me hice invisible, pero sí iba acompañada, iba acompañada. Había una sombra que Ujú. me acompañaba y seguramente era él. Y a mí no se me olvida ese momento porque fue como ese ángel que llegó y se instaló ahí y yo no estaba sola. O sea, pasé desapercibida porque iba acompañada de un hombre, pero, pero en ese momento yo sentí como ese temor, esa angustia, ¿sí? Yo me sentí en peligro. Y me ha pasado así en otras oportunidades. Una vez intentaron robarme y no sé cómo, o sea, el coraje, la valentía como que me llega y lo pido y pido esa asistencia y yo, o sea, les pido que llegue un vehículo ya, que llegue un transporte, que salga de aquí, que se manifieste la solución y se manifiesta. Y Exacto. así me ha pasado en muchas oportunidades y no solo con el peligro, sino con cosas también muy positivas, donde, por ejemplo, uno de mis más grandes deseos cuando estaba en el colegio era poder llegar a la universidad. ¿Cómo? No sabía porque no teníamos el dinero. Y recuerdo que yo en ese momento hice una novena. Aquí en Colombia pues es como muy común, no sé si en todas partes del mundo, pero particularmente aquí es como común que tú hagas una novena y con esa novena pidas un milagro. Y yo le hice la novena a quien en ese momento y se conoce como el Jesús misericordioso. El Jesús que tiene los tres rayos, el Sí. rosa, el dorado y el azul, y le hice la novena. Y recuerdo que le pedí mucho a mis ángeles, sin saber, o sea, ni siquiera tenía mucha conciencia. Y mira, el camino se alineó de una manera, Gina, que yo no lo puedo explicar. Nosotros en mi familia, mi hermano y yo, y cuando hablamos con mamá, siempre decimos como, qué raro, nosotros hemos sido muy de buenas. O sea, como que siempre decimos como, no sé cómo pasan las cosas, pero siempre se nos dan. Ujú. O sea, es curioso, pero lo que pedimos se nos da. Y está como esa sensación ahí de que hay un sostén, de que hay una energía mucho más allá de lo que creemos y de lo que vemos que nos escucha todo el tiempo. Y bueno, y para cerrar ese pedacito, sí, o sea, cuando te sientas en peligro, cuando te sientas en una situación que puede comprometerte a ti y a otros, pide la asistencia, ¿sí? Sabemos que hay ángeles que específicamente pueden llegar más a ti para protegerte de estas cosas, como un arcángel Miguel, pero si no sabes a quién, porque en ese momento no, ¿a quién? ¿A quién llamo? ¿A qué arcángel llamo? ¿Para qué necesidad es? Ángeles de mi guarda, ¿sí? Tus ángeles guardianes siempre están allí.
siempre, ¿sí? Ángeles de Dios, ángeles de luz divina, ponle el apellido que tú sientas, claramente desde la luz y desde el amor, que la dualidad siempre está, pero siempre que lo sientas, llámalos. No importa, a ellos no les importa si es el nombre uno, el nombre dos o el nombre tres. Los ángeles no tienen ego Ujú, y no les va a importar si tú los llamas o no como a ellos les, como los deberíamos llamar, entre comillas, porque realmente es una forma más de verlo desde la humanidad, no tanto como ellos. Ellos realmente como energía y como frecuencia, no puedo decirte porque no lo sé, si exactamente tengan como un nombre, exactamente, pero sí, digámosle un cargo, digámosle un rango en el universo, ujú, porque Arcángel Miguel son muchos, miles y millones. ya, Entonces, digámosle un rango en el universo y en el multiverso. Pero al final es, llámalos como tú quieras, como tú lo sientas, están ahí para trabajar contigo, siempre de tu mano, siempre en luz divina. A mí siempre me gusta decir es el arcángel tal de luz divina, siempre. maravilloso. Y siento también que ellos, aparte de venir a protegernos, a guiarnos, nos ayudan a ver el potencial que tenemos nosotros, pero a través de las señales, ¿no? Las típicas señales que estamos acostumbrados de la pluma, los números. ¿Qué tan cierto crees que es este tipo de confirmaciones como para que tú aprendas a confiar más en tu intuición? Porque a veces dudamos y eso me pasaba a mí. Yo al inicio tomaba decisiones, pero con la duda. Empecé a ser terapeuta con la duda, pero en el camino se van presentando esas pequeñas señales para que ya te convenzas de que tú puedes, tú sabes. ¿No? Que ellos confían en ti plenamente, saben tu potencial, pero la persona que no lo está viendo es uno mismo. ¿Qué opinas? O si has recibido tú también este tipo de señales materiales o a través de los animales, que muchas veces los angelitos pues incorporan a los animales y viene tu mascota a darte ese amor que has estado pidiendo a los ángeles y a veces pensamos, no, es que ese es un perro cochino, yo quiero que venga algo más mágico a sostenerme, ¿no? Y se presentan de maneras humildes muchas veces. Ujú, Totalmente. Creo 100% en ese tipo de señales. Y más que estar todo el tiempo buscando la señal, porque he conocido personas y tengo chicas en mi comunidad y como que también es como, ay, vi el 111, vi el números espejos, el 2222. Es como que, bueno, desde que lo hayas visto, porque, no sé, en ese momento se presentó, pero no que todo el tiempo estés viendo el celular o viendo ciertos lugares buscando el número, pues bueno, es distinto, ¿cierto? O sea, no busques la señal, deja que simplemente llegue ujú, las plumas, los números espejos, las señales con animales, con personas, todo es supremamente valioso. Yo tuve una vez la entrega de un ángel a través de una doctora. O sea, fue muy curioso porque no sé cómo terminamos hablando de un tema que me estaba preocupando un montón y entonces llega y me da un súper consejo. Y yo había estado pidiendo guía a mis ángeles para que me mostraran qué era lo que tenía que hacer. Y esta chica llega y me dice, mira, es esto, yo también he pasado por lo mismo, haz esto, esto y esto y esto. Yo, estamos en una consulta médica, pero no sé cómo terminamos. O sea, no sé cómo pasó, me entregó la respuesta. Y yo soy de las que piensa que las cosas son así, o sea, la presencia angelical se ve en todo, la presencia de los seres de luz, de los maestros ascendidos, de todos estos guías se ve en todo, no solo en la pluma, en el número, sino también en las personas que te llegan y te dicen, Gira, ¿cómo estás? ¿Qué tienes hoy? Te veo, te noto distinta, te puedo dar un abrazo. Hasta en eso, ¿sí? Hasta en eso, en la sonrisa de alguien, siempre está la señal, pero no la percibimos fácilmente por ese ruido del que hablamos, por esa distracción de la que hablamos. Pero si tú simplemente sientes, te vas a dar cuenta de que es una señal, solo con sentirlo. Yo he estado en momentos donde, por ejemplo, cuando uso transporte público y no sé, la persona va muy rápido
o está molesta o empieza a pitarle a todo el mundo, Claro. ¿sí? Y hay veces como que los invoco, o sea, a veces cierro mis ojos, otras veces no, y les digo como, ok, yo particularmente llamo mucho a Miguel, o sea, es el que más le pongo trabajo básicamente, pero como que le pido inmediatamente, sé los ojos de este conductor, invoco el rayo azul zafiro, inmediatamente envuelvo todo ese carro, de pies a cabeza lo envuelvo en ese rayo y he notado que ellos me confirman inmediatamente las señales. Veo un número en una placa de otro vehículo, volteo y veo que hay un negocio que se llama Miguel Arcángel y así, o sea, y es como que, ya, gracias. Sé que voy a llegar con bien y que esta persona también va a llegar con bien, porque para mí lo más importante no es solo pedir para ti, sino pedir para todo lo que te rodea, Mm, incluso en tu hogar, tus mascotas, tus hijos, todo. No pidas solo para ti, pide por el bien común, pide sí. por el bien de la humanidad y verás que las cosas se te dan más fácil, las cosas fluyen, ¿sí? Y las personas cambian hasta de actitud. Entonces es como empezar a entender que realmente no se trata de ti, que si la otra persona está incómoda, molesta o está actuando mal, algo está tomando de ti también quizás en ese momento. Ujú. ¿Sí? Algo estás generando tú, algo estás vibrando tú, por algo la trajiste. Entonces es como el escuchar mucho, como tú dices, el escuchar y el entrar en ese cuestionamiento interior de ¿por qué me está pasando esto? ¿Para qué me está pasando? Y ahora, ok, ¿cómo lo trajo y cómo lo resuelvo? Y sí, estas señales perfectamente son para decirte como, oye, ya, confía, cree, sí, sí, sí es para ti. O sea, como, presta atención, esto sí, lo debes escuchar, lo debes tener en cuenta. Entonces, deja que sucedan, no las busques, deja que sucedan. Eso es Espontáneo. lo bonito. Mm, Maravilloso. A mí me sucedía algo con la música. No recuerdo el nombre de esa canción. Es una canción como romántica en inglés, pero la primera vez que la escuché era a los 12 años. Algo tocó en mi corazón. Yo dije, ¿por qué siento tantas emociones? Me siento conmovida. Y las veces más importantes en mi vida, cuando hice viajes importantes o tomaba decisiones importantes, de alguna u otra forma escuchaba esa canción. Pero yo dije, qué raro que empiece a escuchar esa canción en esos momentos tan importantes. Y yo lo empecé a asociar a un tipo de confirmación de que sí. O sea, ¿por qué dudas si lo estás haciendo bien? Y es curioso que hay personas que, bueno, esperan confirmaciones antes de tomar una decisión y sí, a veces llegan, pero en mi caso, como parte de un proceso de fortalecer la fe y la confianza, tenía que dar el salto al vacío, tomar la decisión, aventurarme, arriesgarme y una vez que daba el salto, llegaba la confirmación. Pero como dices, llegaba sin que uno ya lo espere, una confirmación contundente y ya no hay lugar a dudas. Pero a veces trabajan así, creo yo, dependiendo de qué vienen a enseñarte, ¿no? En qué etapa, qué proceso estás pasando, que a veces necesitan que, ok, tú des ese salto de fe para que ellos después te puedan sostener y a veces es antes, ¿no? Puede cambiar según el proceso de cada persona. Muy bien, Tati. Quería consultarte si tienes algún mensaje, algo que quieras dar a las personas como parte de lo que tú has estado viviendo a lo largo de estos últimos años. ¿Qué le recomendarías a las personas para lograr esa conexión tan bonita que tú tienes el día de hoy? Gracias, Gina. Sí, yo creo que el mensaje principal es aprender a escucharse. Y escucharse significa poder entender que todo el tiempo estás teniendo conversaciones contigo mismo, todo el tiempo. Hay una vocecita que está diciendo cosas positivas y hay otra vocecita que está diciendo cosas no tan positivas. Y es darnos el permiso de poder confrontar eso, la conversación interna que tengo todo el tiempo.
Esa conversación que cuando me miro al espejo me dice cómo estás de flaca, cómo estás de gorda. O esa conversación que cuando estás en tu trabajo o rodeada de un entorno profesional, laboral, el que sea, te dice, ¿será que sí soy capaz? ¿Será que eso es para mí? ¿Será que no? Cualquiera que sea, la conversación que estás teniendo contigo mismo y contigo misma está creando la realidad que hoy tienes. Y esa realidad no es mejor, no es más próspera y no es más abundante porque está sumergida en esa conversación entre tu ego y tu esencia, entre tu ego y tu alma. Y el día que seamos capaces de cuestionar eso, vas a entender que eres el observador de todo y el creador de todo. Porque ahí es cuando dices, bueno, ¿qué rayo está pasando aquí? ¿Por qué me estoy autosaboteando? ¿Por qué no estoy creyendo? ¿Qué me falta para hacer esto? Y elijo ahora no vivir en el mundo de los unicornios. Yo no creo que todo sea color de rosa, porque la experiencia humana es el color, el arco iris, o sea, los múltiples colores, incluyendo el negro, ¿sí? Mm, la Es. ausencia de color, Ujú. pero de alguna manera es abrirte, abrirte a escuchar tu propia conversación y cuestionarlo todo. No asumas nada como normal. Si estás en tristeza, en depresión, en ansiedad, no lo asumas como normal. Si estás en un estado de negación, en un estado de inquietud, de incomodidad, no lo asumas como normal. Mm. Ah, es que voy a ese trabajo porque es lo que hay. No lo asumas como normal. Es que estoy con esa pareja porque es lo que hay. No lo asumas como normal. Nada está normal, nada es normal. ¿Sí? Mientras no te escuches y no cuestiones por qué estoy aquí, para qué estoy aquí en este trabajo, en esta relación, en esta situación, por qué y para qué me está pasando esto, vas a seguir creando una realidad donde no vas a estar conectado en abundancia, en prosperidad con la experiencia, sino que vas a estar es en un estado de insatisfacción total. Y desde ese estado no puedes crear nada positivo y nada grandioso para tu vida. Y quienes estamos en este camino espiritual que es infinito, siento yo, esto nunca acaba. Y cuando digo camino espiritual es el camino de recordar quiénes somos. Eso. Quienes estamos en este camino, lo único que tenemos para compartirles a todos los que están escuchando, van a escuchar este episodio, es mayor certeza y mayor amor para sus vidas. Eso es lo único que tú escuchas de tus guías, de tus maestros, de tus seres de luz. Desde que estés conectado con la luz y con el amor y con la fuente divina que todo lo provee, eso es lo único que vas a recibir. Mayor certeza y amor. Y mientras estemos en esa frecuencia y en ese canal, pues maravilloso, maravilloso es y será. Entonces mi invitación es esa, cuestionar tu propia conversación y, y ver qué realidad está creando esa conversación en tu vida. Maravilloso, querida Tati. Agradezco mucho el que hayas compartido tu luz, tu conocimiento, sobre todo tus experiencias, porque a veces empezamos así, desde cero, no tenemos esa base, ese conocimiento, quizás hasta con la autoestima por debajo, pero lo importante es que no importa cuál sea el punto de partida, es que tomemos la decisión de permitirnos transformar nuestra realidad y la única manera de hacerlo es desde el amor que tú te das a ti misma para que lo puedas compartir, para que lo puedas irradiar a todas las áreas de tu vida. Y los ángeles, en mi experiencia también, nos ayudan a potenciar y a recordarnos el amor que somos, el amor que guardamos dentro y que por el miedo, por la vergüenza, el resentimiento, el autocastigo, vamos reprimiendo y sintiéndonos que somos, que estamos siendo castigados, flagelados, nos inculcan culpas que no son nuestras o que las aprendemos de nuestra familia, porque me ha pasado eso.
¿Por qué me sentía tan avergonzada, tan temerosa en mi vida? Porque yo estaba asumiendo emociones prestadas de mi madre, de mi abuela, de mis ancestros. Y cuando me doy cuenta de eso, como dice Tati, cuando empiezas a escucharte, dices, ok, esto no es mío. Lo empiezas a reconocer y los empiezas a descartar. Y tomas tu verdadero poder y lo que verdaderamente es tuyo. Y desde ese empoderamiento es que tú te vas abriendo caminos ilimitadamente porque no hay límites de crecimiento. Así como dice Tati, el camino espiritual es tan grande que a medida que vas avanzando cada vez es más hermoso, pero a la vez exige más responsabilidad contigo mismo, pero es apasionante. Para eso estamos nosotros aquí, para compartirte estas experiencias. Esperemos que te sumen y gracias, Tati, por compartir tu luz, por estar aquí. Agradezco mucho tu presencia. Vamos a dejar las redes sociales aquí abajo para que puedan contactar a Tati, para que sepan más de su trabajo porque es hermoso. Es una de las personas que a mí me ha traído muchísimo, sobre todo en cuanto a su energía, porque todo es cuestión de resonancia. Yo sentí con Tati una sinergia muy bonita. Espero que ustedes también lo hayan sentido desde donde están. Así que les agradezco muchísimo vuestro tiempo, vuestra presencia aquí el día de hoy y espero volverlos a ver pronto en otro programa. Nos vemos. Cuídense mucho. Bendiciones para todos. Que les vaya Muchas muy gracias, bien. Gina. Hasta Gracias a pronto. todos. Gracias a Chao, chao. todos.